Es un día muy especial porque hoy se conmemora el día donde el Espíritu Santo de Dios descendió sobre los primeros discípulos de Cristo y en Pentecostés fueron llenos del poder, del fuego y de la bendición de Dios. Así que es un día poderoso, es un día maravilloso para recordar que verdaderamente Jesús dijo: ahora empieza la iglesia. Esperen en Jerusalén, dijo Jesús. Y ahí mismo, cuando vino el Espíritu Santo, comenzó una nueva etapa, poderosa etapa, que obviamente que iba a ser el comienzo real de la iglesia del Señor sobre la tierra. Y aconteció, por supuesto, en la ciudad de Jerusalén, ¿no es cierto? Entonces hoy estamos recordando, estamos celebrando que después de 50 días de la Pascua, después de que 40 días se presentara Jesús, ¿se acuerda que estuvimos meditando en eso, no? 40 días fueron lo que se presentó Jesús resucitado para decirles a ellos un poderoso mensaje. Yo estoy vivo, yo cumplo mi palabra, yo estoy con ustedes, yo nunca los dejaré, siempre los acompañaré, no tengan temor. Una de las palabras que el Señor resucitado repite por 40 días: no teman, reciban paz, la paz sea con ustedes. O sea, tengan confianza, tengan la fe suficiente, porque algo grande se avecina y ustedes son parte de esa tarea, de esa obra. Son protagonistas, son personas protagonistas de los grandes hechos del Espíritu Santo sobre la tierra. Amén. Por 40 días les convenció de alguna manera de que no podían retroceder. Ellos habían empezado una preparación, ellos habían sido aprendices de Jesús, discípulos del Señor, y que sin duda, puede ser un poquito de agua, acá está, aprendices del Señor. Pero había otra palabra: esperen en Jerusalén hasta que descienda el Espíritu Santo de Dios. Eso significa Pentecostés. Usted sabe que hay 3 fiestas importantes para el pueblo judío, 3 fiestas importantes para el pueblo judío: la fiesta del Pesaj, o sea, de la Pascua; la fiesta del Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos, donde recuerdan aquel paso por el desierto; y también Shavuot. Sukkot es uno y Shavuot es otro. Y el Shavuot es la entrega de Dios de la Torá, o sea, de la ley de Dios a Moisés. Shavuot, hermano, está, vamos a decir, recordando ese sello poderoso del pacto que Dios hace con el pueblo de Israel. Y justamente fue en Shavuot donde descendió el Espíritu Santo de Dios. O sea, nosotros no le llamamos Shavuot, le llamamos Pentecostés, porque es una palabra griega que significa 50, o sea, 50 días después de la Pascua. ¿Está bien? El Shavuot era 50 días después del Pesaj, o sea, de la Pascua. Entonces podemos decir que, perdón, que tengo la tos, pero en realidad podemos decir que después de 50 días después de que resucitó Jesucristo, está bien, descendió el Espíritu Santo de Dios. Usted sabe que es un poderoso mensaje, es verdaderamente un poderoso mensaje. No porque sí, Jesús, el Cordero de Dios, muere en la Pascua, resucita en la Pascua, derrama su sangre por los pecados de la humanidad. Reemplaza el Cordero Pascual, reemplaza el Cordero del Pesaj, aquel Cordero que debía sacrificarse, que debía derramarse su sangre
¿Para qué? Para que Dios verdaderamente podría pasar la maldición de ellos. Entonces es muy importante que usted lo entienda. Entonces todo estaba preparado, todo estaba planificado, todo estaba, como dice el Chavo, fríamente calculado. Amén. Entonces, usted no está en este día por casualidad aquí. Estamos realmente disfrutando una jornada especial. Está todo fríamente calculado porque Dios le eligió. Porque Dios eligió a aquellas personas que estaban allí en Pentecostés. Porque el Espíritu Santo ya empezaba a obrar en su vida, estaba preparando la iglesia. ¿Está bien? Entonces había un plan, había una obra ya escrita. ¿Está bien? Entonces Dios, en verdad, amado, es un Dios que planifica. Es un Dios que planifica. Ya ha puesto aparte nuestras vidas. Dios ha llamado de una u otra manera su vida para que usted entienda, comprenda. Dios tiene todo planificado del principio hasta el final. Y hasta que termine la historia de la humanidad, el Señor tiene todo ya previsto, todo planificado. Solamente nosotros tenemos que decirle que sí. Solamente tenemos que aceptarle. Tenemos que decirle, sí, Señor, nosotros estamos en tus planes. Voluntariamente nos ponemos en tus proyectos, queremos caminar contigo y queremos ser protagonistas. ¿Usted quiere ser protagonista de la obra de Dios? Yo también, por eso no me quiero perder ninguna reunión en lo posible. ¿Está bien? En lo posible. No me quiero perder ninguna reunión, quiero estar en todo momento. Bueno, la cuestión es que la iglesia tiene 3 fiestas importantes también. ¿Está bien? O sea, desde siempre, desde el vamos, siempre se recordaron 3 cosas importantes en la vida de Jesús. Era el nacimiento, ¿no es cierto? Tenemos Navidad. Y también el Pascua, ¿no es cierto?, la muerte y resurrección de Cristo. Y también debería ser esta una fiesta muy importante. Pentecostés marca el rumbo. Si los judíos celebran el recibimiento de la palabra, de la ley de Dios en el monte Sinaí, nosotros el día de Pentecostés o Shavuot celebramos el comienzo, hemos recibido al Espíritu Santo de Dios. Empieza la obra, los hechos, no solamente de los apóstoles, primeramente los hechos del Espíritu Santo de Dios. Y ahí comienza la iglesia. Si usted le van a vender de que la iglesia nació en Roma, dígale, mentira, yo conozco la palabra de Dios. El Señor me enseñó, amén. Vino en Pentecostés y vino en Jerusalén, amén. ¿Y por qué empezó en Jerusalén? Porque el Señor lo mandó. Usted tiene que conocer la palabra de Dios. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Entre otras cosas, de mentira. Amén. Entonces empezamos a entender el comienzo de la iglesia. Por eso Pentecostés no es un día más. Debe ser un día especial en el calendario de la iglesia. Debe ser un día de celebración. Debe ser un día de anhelo también. ¿Por qué? Porque cuando viene el Espíritu Santo, en Pentecostés, las cosas cambian. ¿Está bien? Como decía Jesús, recibiréis poder. Había que esperar por algo. Entonces, todos los que hemos recibido esa llenura, ese bautismo del Espíritu Santo, hemos tenido un cambio, hemos tenido una transformación. Yo recuerdo hace muchos años, en aquel día del año 1987, hermano, la verdad que fue tan sobrenatural. Y yo me había criado espiritualmente, o no sé si mal criado, pero criado por lo menos espiritualmente. Y entonces me habían enseñado que eso no existía, que eso sobrenatural no ocurría, y que cualquier cosa sobrenatural me habían atemorizado. De lo que era sobrenatural era del diablo seguramente.
No se creía en los dones espirituales, no se creía en los milagros. Por supuesto que tampoco ocurría nada, porque ¿saben una cosa? De acuerdo a tu fe va a ser hecho. Amén. Si usted no lo cree, no lo va a recibir, porque es de acuerdo a la fe que usted tiene en el corazón. No recibíamos dones del Espíritu Santo, porque tampoco lo buscábamos, porque tampoco lo creíamos. Pero cuando empezamos a buscarle en oración, cuando empecé a clamar a Dios por ese poderoso bautismo del Espíritu Santo, un día, el día que Dios eligió, no el día que yo elegí, no de la manera, no de la forma que yo había pensado, no de la manera que había planeado, de la manera que Dios dispuso, el Espíritu Santo descendió sobre mi vida y va a descender sobre ti, y va a descender sobre ti. No te asustes, Dios te ama de verdad y quiere empoderarte, no de palabras, sino con poder del Espíritu Santo de Dios. El Señor te va a llevar de victoria en victoria, pero la presencia del Espíritu Santo en tu vida es lo fundamental. Recibe la palabra, recibe ese anhelo de buscarle, de pedirle, de anhelar esa presencia, esa plenitud del Espíritu Santo, porque la bendición de Dios está contigo. La promesa es para ti, la promesa es para tus hijos y para todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo de Nazaret. La promesa de la palabra de Dios dice que recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios. Damos un aplauso al Espíritu Santo de Dios hoy en Pentecostés. ¡Aleluya! ¡Gloria! Hoy es Pentecostés, hermano, que significa un nuevo comienzo, un nuevo plan de Dios, una nueva etapa, un nuevo pacto. Por eso usted tiene que entender que el nuevo pacto que viene a sellar el Espíritu Santo de Dios es absolutamente superior que el antiguo pacto. Usted no puede dudar con eso, no se puede confundir con eso. Por eso la iglesia no vive en la ley, no se mueve por la ley, no se mueve por un programa de mandamientos estrictos, preceptos y estatutos, como era el antiguo pacto, que era imposible de poner en práctica. ¿Por qué vino la ley primeramente? Para llevarnos a Cristo, dijo el apóstol Pablo. ¿Por qué vino la ley primeramente? Para mostrarnos a nosotros que no podemos sin el Señor, sin Cristo, sin Dios, sin el Espíritu Santo, no podremos, nunca lo podremos hacer. Sin el Espíritu Santo no lo vas a lograr. Y vino, ¿sabe qué? El nuevo pacto, el Nuevo Testamento, como se dice en la Biblia, ¿no es cierto? Para que nosotros seamos humildes, dependientes de Dios. La autosuficiencia mata la espiritualidad. Entonces, es tan importante que usted entienda, el antiguo pacto caducó porque fue ineficiente. Amén. ¿Y por qué fue ineficiente? Porque con la ley el ser humano pensaba que podía y aún prescindía de Dios. Entonces pensaba el orgullo, el ego, el yo podré. Aún los religiosos más estrictos pensaba que iban a poder cumplir todo. Entonces, cuando viene Cristo, nos enseña algo superior, mucho más superior. Por eso el Señor Jesús dice, oíste que fue dicho, pero yo te digo algo mejor, algo más profundo, algo superior. Él viene a traer un mensaje superior. Pero fundamentalmente, el nuevo pacto con la sangre de Cristo es absolutamente superior. ¿Por qué? Por la presencia del Espíritu Santo en cada creyente. Por el poder del Espíritu Santo
en nuestro interior, por la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, es absolutamente superior el nuevo pacto de la sangre de Cristo, porque viene el Espíritu Santo de Dios a aquellos que lo buscan, que lo anhelan, que lo piden, y ahí está la diferencia. En el antiguo pacto estaba el Espíritu Santo solamente sobre algunos reyes, sobre los profetas y sobre los sacerdotes. Podemos decir algunos, ¿está bien? Algunos, pero sobre el pueblo de Dios no estaba. Por eso es absolutamente superior. Amén. Entonces, si es superior por eso, por la presencia del Espíritu Santo de Dios, usted debe decir conmigo, ahí está la clave. Para que usted tenga una vida superior, ahí está la clave. Ahí está la clave. Decir que tiene a tu lado, ahí está la clave. En la presencia del Espíritu Santo de Dios. En tu vida, decirle. En tu vida. Ahí está la clave. Ahí está el secreto, entre comillas. No es ningún secreto, pero ahí está el punto fundamental. Es el poder, la presencia, la acción, la palabra del Espíritu Santo en tu vida. Eso es lo que distingue a la iglesia del Señor. Porque a partir de Pentecostés, el motor poderoso, irrefrenable del Espíritu Santo de Dios empezó a movilizar a la iglesia del Señor sobre la tierra. Una iglesia que transmite, y debe hacerlo, el amor, la paz. Que verdaderamente cuando perdió el amor y la paz, la iglesia en la historia lo hizo porque perdió el Espíritu Santo de Dios. Cuando el cristiano no ama el amor y no ama la paz, ahí pierde la vida esencial que es el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu que vino en Pentecostés, el Espíritu Santo, que primeramente vino sobre Jesús cuando se bautizó, ¿se acuerda? En forma de paloma. Es un espíritu de reconciliación, de paz. La iglesia marcha y marchará con poder cuando tenga de su parte al Espíritu Santo de Dios. Cuando la iglesia deja de lado, aún podemos decir el creyente mismo, deja de lado el Espíritu Santo, pierde la vida espiritual, pierde la orientación, pierde el discernimiento, pierde el conocimiento de lo alto, el conocimiento eterno de Dios. Por eso digo, ahí está la clave, en la presencia del Espíritu Santo, en la congregación y la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Amén. Entonces es muy importante que usted lo sepa. No venía en cualquier día. Dice Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés o Shavuot, estaban todos unánimes juntos. Aparentemente eran 120, por lo que dice el capítulo 1. De repente vino del cielo, atención, un estruendo como un viento recio. Acuérdese que espíritu y viento es la misma palabra. Dice, del cielo vino un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. No es que estaban sentados, sino asentados. Esa es la palabra. Bueno, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Era muy impactante, ¿no? Como lenguas de fuego aparecieron, porque era como un inicio muy poderoso y una lección, un mensaje del cielo.
descendía el Espíritu Santo y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaban a hablar nuevas lenguas, o sea, nuevos idiomas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Y moraban en aquella época en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Porque también era la fiesta, entonces venían de todos lados, ¿no? Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua, que no era la hebrea. La lengua que estaban hablando en su tierra lejana eran los distintos idiomas, ¿no es cierto? Entonces estaban maravillados, diciendo, mira, ¿no son estos galileos? ¿No son estos de esta región los que hablan? ¿Cómo le oímos nosotros entonces? Cada uno hablar en nuestra propia lengua, en la que hemos nacido. Partos, medos, elamitas, que son regiones, gente de regiones lejanas, ¿no? Y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones del África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, o sea, en Jerusalén, ¿no? Tanto judíos como prosélitos, cretenses y aún árabes. Los árabes les oímos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros se burlaban diciendo, están borrachos. El Espíritu Santo sí me produce dos cosas fundamentalmente. En la gente buena va a producir un impacto, una intriga, una maravilla que impacta sus pensamientos. Y dice, ¿qué será esto? Yo quiero probar, parece algo bueno. La bendición de Dios parece la obra del Espíritu Santo. Yo quiero buscarle. Y la gente que no es tan buena va a rechazar la obra del Espíritu Santo. Eso siempre ha acontecido desde el comienzo, desde la irrupción del Espíritu Santo en Pentecostés. Siempre trajo una apertura en la mente de mucha gente diciendo, esto es lo que necesito, esto es lo que quiero, esto es lo que anduve buscando tal vez en mi vida y no sabía que lo que era la presencia del poderoso, la presencia del eterno Dios de Israel, la presencia de su Espíritu Santo que nos da vida, que nos creó y que nos libra de la oscuridad. Amén. El Espíritu Santo debe ser anhelado, es la vida misma del Creador. Nosotros hemos sido creados para Él y nosotros debemos nuestra vida a Él. Y sin su Espíritu estamos muertos en nuestro espíritu y nunca jamás podremos tener comunión con Dios, el Todopoderoso. Por eso es tan importante que usted lo entienda. Este no es un día cualquiera, es un día muy especial, donde tenemos que celebrar la venida del Espíritu Santo, marcando para siempre la humanidad, porque la oportunidad está, porque las puertas están abiertas para todo aquel que quiera tener vida del Espíritu Santo, aquel que quiera ser transformado. Entonces, Jesús le decía, Juan 16:7, dice, pero yo os digo la verdad, les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, le decía Jesús, porque si no me fuera, el Consolador, o sea, el Paracleto en el griego, idioma del Nuevo Testamento, o sea, el que está a tu lado para fortalecerte, quiere decir, no vendría a ustedes. Mas si yo me fuere, os lo enviaré. O sea, mientras Jesús estaba con ellos, no podría el Espíritu Santo descender sobre toda la iglesia que estaba comenzando. O sea, ellos no se daban cuenta, no tomaban la dimensión del poder del Espíritu Santo. No comprendían todavía, seguro que no comprendían. Pero Jesús les decía, a ustedes les conviene. ¿Por qué?
Dice 14:17, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, no le conoce, pero vosotros lo conocéis, claro. Habían visto milagros a través del Señor Jesucristo. Aún el Espíritu Santo había reposado momentáneamente sobre ellos, porque el Señor le daba autoridad a ellos como discípulos para que ministraran liberación. Cierta vez volvieron de orar por los enfermos y dice que venían contentos porque decían los discípulos: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero realmente Jesús le dijo: no se preocupen, no se pongan tan contentos por eso, sino más bien porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Amén. Tener contacto con Jesús, hermano, es tener contacto con la vida. Estar en el proyecto de Dios, estar en el proyecto de la vida, y la vida no solamente terrenal, sino eterna. Amén. Entonces, Él les dijo, dice, pero ustedes lo conocen porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahí estaba la clave. Ahí estaba porque le convenía a ellos. Porque antes estaba con ellos, sí, pero no estaba en ellos. Entonces esa es la clave, el fundamental cambio. Cuando viene el Espíritu Santo sobre tu vida porque vos lo anhelás, porque vos lo pedís, porque vos recibís a Cristo en tu corazón, empieza el Espíritu Santo a obrar dentro tuyo. Amén. Y eso es lo que marca la diferencia de un pacto y otro. Un pacto y otro. El otro en realidad no tenía sino un fin de fracaso, porque al no tener el pueblo de Dios el Espíritu Santo, no podía cumplir el anhelo de Dios, la ley de Dios, los mandamientos del Señor. Pero cuando nosotros somos de Cristo, cuando hemos recibido a Cristo como nuestro Señor, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, en ustedes. Amén. Entonces, deje al Espíritu Santo obrar en su vida. Es el comienzo de grandes cosas. Es el comienzo de grandes cosas. Amén. Bueno, vamos a ver 3 puntos fundamentales en esta noche para describir un poquito lo que es Pentecostés, ¿no? Para que tomemos una dimensión y para que nunca más nos olvidemos, porque si nos habíamos olvidado, hay algunos, me parece, que se habían olvidado de Pentecostés. Es una fecha interesante para que tengamos memoria y recuerdo y gratitud, de que el Señor es un Dios todopoderoso que sabía lo que nosotros necesitábamos. Pentecostés, primero, es una oración contestada. ¿Por qué? Porque dijo Jesús, Juan 14:16, yo rogaré al Padre. Atención, porque Jesús es nuestro sumo sacerdote. Delante de Dios ruega, delante de Dios clama por nosotros. ¿Y por qué? ¿Qué pedía para nosotros el Señor Jesús? Dice, rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. Entonces, ahí está la tremenda bendición. El Señor estaba hablando del Espíritu Santo. Él iba a pedir, Él iba a orar, Él iba a interceder por nosotros para que nosotros tengamos la presencia del Espíritu Santo y ese poderoso Espíritu Santo venga a nuestra vida, esté en nosotros, dentro nuestro y esté para siempre. Amén. Y esa es la seguridad que tenemos. Esa es la seguridad que tenemos, que no nos va a abandonar. Yo recuerdo hace muchos años un vendedor de libros cristianos. Iba de iglesia en iglesia y bueno, él era de Capital Federal, pero anduvo por Quilmes, donde nosotros teníamos el ministerio. Entonces, Dios lo usó grandemente, ¿no? De muchas maneras. Él tal vez ni se debe acordar de este episodio, pero él fue el que nos guió a unos líderes espirituales, siervos de Dios, que fueron instrumentos para que Dios
descendiera con poder y, bueno, nos sanara espiritualmente, emocionalmente, interiormente. La sanidad interior vino a través de este muchacho que un día apareció en la iglesia y se enteró de que habíamos tenido una poderosa manifestación de demonios en una persona y que, bueno, estamos ahí orando por eso, porque no sabíamos cómo darle liberación. Entonces él dice: mire, pastor, yo conozco un matrimonio que tal vez lo puede ayudar, le puede orientar. Muy interesante fue. Bueno, pero además de eso, charlando con él, y esto es lo que quería contarle, ¿no? Este muchacho me dice: usted sabe, pastor, algo sorprendente el Espíritu Santo ha hecho en mi vida. Porque el día que yo me convertí de corazón, recibí el Espíritu Santo y aún hablaba en lenguas. Pero tarde o temprano, por problemas de la vida, problemas familiares, tal vez problemas emocionales, no sé, pero se apartó del Señor, se apartó por varios años. Me daba un testimonio, ¿no? Y me decía: usted sabe, pastor, que yo me empecé a juntar con gente que practicaba la brujería, el umbanda, la hechicería. Y usted sabía algo sorprendente, es que yo nunca dejé de hablar en lenguas. Nunca ese don del Espíritu Santo se me apagó. Y gloria a Dios que, bueno, tomé la decisión de volver y de arrepentirme, de entregar totalmente mi vida de nuevo. Pero lo más sorprendente, pastor, es la presencia amorosa del Espíritu Santo que nunca me abandonó, a pesar de que yo andaba mal. Entonces yo digo, hermano, por algo la Biblia dice que los dones y el llamamiento de Dios es inquebrantable. O sea, que Dios en verdad hace un llamamiento sobre tu vida y no lo va a sacar. Y cuando te concede un don, es un regalo que tarde o temprano va a ser una señal poderosa del cielo para mostrarte el inmenso amor de Dios sobre tu vida. Porque cuando el Señor dice: el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes y estará, yo rogaré al Padre, una oración contestada, ¿no? Claro, obviamente, ¿cómo el Padre no va a contestar la oración de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador? Y Él enviará el Espíritu Santo para que esté con ustedes para siempre. Eso quiere decir que nos ama mucho, nos ama de verdad. Y sabe las debilidades, sabe las luchas espirituales, sabe las batallas que tenemos que librar los seres humanos, sabe las contiendas, guerra espiritual que se libra por las almas, como Satanás quiere apartarte del camino. Pero el Espíritu Santo no nos va a abandonar. Estará con nosotros para siempre, dándonos siempre una nueva oportunidad. Amén. Pero claro, tampoco no nos hagamos los locos. Amén. No abusemos de la paciencia y del amor de Dios. Amén. Decirle que tenés a tu lado: no abuses. Dios te ama, pero no abuses. Porque por algo dice la palabra: cuidad vuestra salvación con temor y con temblor. Amén. Entonces, tengamos en cuenta eso. Pero bueno, en definitiva, Pentecostés fue una oración que el Señor Jesús hizo delante del Padre. Entonces el Espíritu Santo descendió con poder y permaneció para siempre. Así que ya tenían la experiencia con el Cristo resucitado. Se habían encontrado con aquel que había muerto, pero al tercer día venció la muerte y le dijo: no temas, yo estoy con ustedes. Estoy con ustedes. Y estuvo hablándole, enseñándole cosas fundamentales para que sean la base de la iglesia que nacía en Jerusalén. Entonces, muy importante entender. Y cuando vino el Espíritu Santo, listo, hermanos, estaban completos, ya podían salir a predicar, ya estaba la iglesia preparada.
los discípulos, los líderes, los apóstoles como líderes principales, que iban a organizar la iglesia e iban a ir fundando iglesia por todas las aldeas, por todas las ciudades, hasta el final de la tierra, ¿no es cierto? Entonces es muy importante que usted entienda esto. Ellos habían sido observados por Jesús. No solamente que los discípulos habían observado a Jesús, Jesús los observaba. Y se daba cuenta, obviamente Jesús, que sin el Espíritu Santo ellos no podrían nunca, jamás. Jesús sabía lo que ellos necesitaban, sabía. Entonces también rogó, ¿se acuerda ese pasaje de Juan capítulo 17, donde el Señor Jesús ruega al Padre y le dice: Señor, no te pido que lo quites del mundo, sino que lo libre del mal? O sea, evidentemente, mejor sería partir y estar con Cristo, dijo el apóstol Pablo. Pero sí, el estar en la tierra es lo mejor para la obra de Dios, para el reino de Dios. Prefiero quedarme en la tierra. ¿Está bien? La tarea es grande que tenemos que hacer, hermano. Tal vez sería conveniente irnos ya para nunca más pecar, para nunca más batallar con la fatiga, con la opresión, aún con el sufrimiento, aún con las luchas de la vida. Tal vez sería mejor ahora, ¡pum!, irnos a la presencia del Señor. Pero tenemos una gran tarea que hacer. Tenemos una palabra que transmitir. Tenemos un mensaje que dar a la generación, a la humanidad. Amén. Entonces ellos necesitaban el Espíritu Santo, como usted necesita el Espíritu de Dios en su vida. Respétele, ámele al Espíritu Santo de Dios. No es una influencia, como dicen algunos, es una persona, es alguien que siente, que tiene emociones, que tiene voluntad, que habla, que le comunica mensaje, que está en perfecta armonía con el Padre y con el Hijo, pero está sobre la tierra y está en la iglesia, en la congregación y en cada cristiano sincero. Amén. Entonces tenemos una gran tarea. Pero todo comenzó con una oración. Todo comenzó con una oración que la elevó el Señor Jesucristo. Por eso Pentecostés ocurrió. Es la respuesta a una oración. Pero también siempre será así. Siempre será así. Cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, un viento vino sobre mi vida. Y yo estoy seguro que cada bautismo debe ser distinto, ¿no? Pero justamente fue como un viento que soplaba y yo no sabía qué sucedía. Nadie me lo había explicado de esta manera. Pero en verdad, hermano, no vino por casualidad. Vino porque yo oré. Por eso el Pentecostés propio de cada uno va a venir por la oración de Jesús, por supuesto, como vino el primer Pentecostés, pero también por su oración. La oración mueve la mano de Dios. La oración va a traer el Espíritu Santo sobre su vida. Amén. Si no lo pide, no lo recibe. Y si no lo pide es porque no lo cree. Pero si usted se atreve a creer en el poderoso Espíritu de Dios que vino en Pentecostés para hacer marchar la iglesia sobre la tierra, y no hay demonio que la pueda frenar, entonces usted lo va a recibir. Mire lo que dice Lucas 11:13. Pues, ahora sí, pues si vosotros, dice, le pedís al Señor, lo van a recibir. Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabed dar buenos regalos a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial le dará el Espíritu Santo. ¿A quién? ¿A quién? A los que le pidan. A los que le pidan. A los que le pidan le va a dar. Porque si nosotros somos padres y tenemos errores,
¿cuánto más el Padre perfecto nos dará el Espíritu Santo si se lo pedimos? ¿Y sabe qué? Yo lo practiqué y funciona. Yo le levantaba la Biblia como si Dios no conociera la Biblia y le decía, Señor, acá dice que si yo te lo pido, vos me lo tenés que dar. Dame el Espíritu Santo, Padre. Me pasé noches así, me pasé días así, me pasé, hermano, horas así, delante de Dios. ¿Cómo nos va a contestar el Señor? Dígame, ¿cómo Dios nos va a contestar? Si nosotros, cuando vienen nuestros hijos y nos piden, ¿cómo no le vamos a dar? Vamos a hacer lo imposible, vamos a sacar de algún lado, porque nos moviliza la emoción, nos moviliza la culpa, nos sabe movilizar a nuestros hijos, ¿no es cierto? Nos saben trabajar la psicología como padres, vamos a tratar de dar lo mejor posible. Cuanto más el que tiene todo poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. ¿Quién lo cree, amado? Póngale fervor, póngale ánimo. Aleluya. Gloria a Dios. Segundo, Pentecostés es una promesa cumplida. Es una promesa cumplida. ¿Por qué? Porque Dios lo había prometido. Dice Lucas 24:49. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. La promesa de mi Padre enviaré, dijo Jesús. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén para que seáis investidos, hasta que seáis investidos con el poder de lo alto. O sea, ¿cuál es la promesa del Padre? Obviamente que había una promesa. Obviamente que había una promesa. Había una promesa del Padre que había venido, obviamente, ¿no es cierto? Y que se tenía que cumplir. Las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Y el Padre habló a través de los profetas, obviamente, ¿no es cierto? Pero qué bueno es saber que Él había prometido. Y que sabe una cosa, pasaron tal vez cientos de años, pero Él prometió que iba a enviar el Espíritu Santo de Dios. Mateo 3:11, hay alguien también que trae la promesa del Padre. Mire, Juan el Bautista dice, yo a la verdad les bautizo con agua para arrepentimiento, decía Juan el Bautista, pero ahora viene aquella persona, Jesús, ¿no? Cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Él es más poderoso que yo y Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Amén. Es una promesa que era del Padre, que vino a Juan el Bautista y Él recibió esa palabra y la compartió. Yo les bautizo con agua. Por eso la iglesia tiene que ser bautizada con agua y con el Espíritu. Amén. Y cada uno tenemos que participar de esos bautismos. No podemos perdernos. ¿Qué significa bautismo? Significa inmersión. Significa que Dios te sumerge en su Espíritu y te hace rebosar de su presencia. Eso es lo que significa la palabra bautismo. La palabra baptizo en el griego se describía a un barco que se había hundido. Es la inmersión total, no es mojar, es inmersión. Y también describe cómo una persona que se dedicaba a vender telas tenía con colores a la tela. ¿Cómo hacía? Ponía la tintura en medio de un líquido, preparaba el líquido con la tintura. Los griegos tenían la tela, o sea, baptizaban la tela y la sumergían hasta que la tela fuera totalmente impregnada de ese colorante.
Entonces eso es lo que significa bautismo. En el agua, inmersión. Y en el Espíritu, inmersión. Amén. En forma total, real, poderosa. Todas las partes se habían sumergido. Por eso es tan importante conocer el idioma del Nuevo Testamento. Y tercero, Pentecostés es profecía cumplida. Es una profecía, es palabra profética. Es una poderosa palabra que viene a través de los profetas, de parte de Dios. Y entonces cuando la gente decía, no, esta gente está borracha. Cuando vino el Espíritu Santo, la gente empezó, hermano, a danzar, a cantar, supongo, a gritar y a profetizar palabras de parte del Señor en distintos idiomas. Y la gente decía, ¿qué les pasa a esto? Están borrachos. Entonces Pedro tomó la palabra, dice, estos no están borrachos. Lea capítulo 2 entero de Hechos de los Apóstoles. Pedro dice, este es el cumplimiento de lo que habló el profeta Joel. Cuando dijo, Joel 2:28, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, dice el Señor. Estaba hablando de Pentecostés, hermano. El Espíritu Santo inspiró a Pedro y le empezó a predicar y le dijo, fue el profeta que adelantó, fue Dios que habló a través de Joel, donde dice, en aquellos días descenderá el Espíritu Santo. Y me encanta cuando dice sobre los hijos y sobre las hijas de Dios caería este Espíritu Santo para llenarle, sobre los siervos y sobre las siervas. ¡Aleluya! Por eso Dios no excluye a nadie. Por eso, amado, Satanás sabe el potencial que tiene el matrimonio y sabe el potencial que tienen las grandiosas. Amén. Entonces las quiere limitar. Entonces, que nosotros los hombres nos quedemos sin la ayuda esencial e idónea que Dios ha preparado. Entonces le dice la mujer, ¡pum!, cállese. Pero está en la Biblia, pero claro, amado, pero hay que saber interpretar las cosas, porque al diablo le encanta torcer la palabra para que la iglesia esté debilitada, para que el gran potencial que tiene el matrimonio en unidad, sirviendo a Dios el Altísimo, y el tremendo potencial que tienen las mujeres sea apagado. Pero nosotros leemos acá que sobre los siervos y las siervas descendería el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y así fue y así será. Siempre, 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 hasta que el Señor regrese a buscar a su pueblo. Amén. Toda la gloria es para Jesús, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, leo el último versículo porque en realidad ha pasado la hora. Pero para que se acuerde, para que no se olvide, Ezequiel 36, 26. Mire qué fácil que es, ¿no? 36, 26. 36, 26. Diga conmigo, Ezequiel 36, 26. Mire qué palabra. Una promesa, una profecía. Le daré corazón nuevo. ¿Quién quiere corazón nuevo? Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Un corazón duro. Un corazón de piedra que no es sensible. Y os daré un corazón de carne, dice el Señor. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice el Señor. Y haré que andéis, ahí está la clave, en mis estatutos y guardáis mis preceptos y los pongas por obra. O sea, tu vida cambia solamente cuando la presencia del Espíritu de Dios viene a tu vida y empieza el trabajo dentro.
¿Usted está clamando por su hijo? Siga clamando, porque el Espíritu Santo va a actuar. Amén. Eso es lo lindo, que no es por nosotros, es por el Espíritu Santo. Hay algunas madres y fundamentalmente, ¿no es cierto?, que claman por su hijo, claman, pero confíe. Mire, el Espíritu Santo. Anoche me contaron un testimonio, una hermana de la iglesia que me dejó impactado. Ella venía orando por su hijo. Dice, pastor, hace 2 años que venía orando por mi hijo drogadicto, perdido. No sabía qué hacer, yo sufriendo y diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo. Hasta que un día le dije, Señor, ¿hasta cuándo voy a estar orando? ¿Hasta cuándo voy a estar orando? Yo clamo y no obra, yo clamo y no obra. Al final, ¿hasta cuándo? El hijo le robaba las cosas. Tenía que andar bajo llave guardando todas las cosas, porque le robaba las cosas, los muebles, la ropa, la vendía, compraba droga. No podía vivir esa mujer, estaba desesperada. Entonces, un día, una noche, mejor dicho, ella sueña. Entonces, en el sueño ella siente que el Señor Jesús se le aparece y le pone la mano en el hombro y le dice, no temas, tu hijo va a cambiar. ¿Usted lo cree? Al otro día, hermano, al otro día, dice que el hijo quiere hablar con ella. Y ella ya estaba asustada. Ya dice, ¿ahora qué macana se habrá mandado? Al otro día fue. Le dice, mamá, y lo dice llorando, voy a cambiar de vida. Se arrepintió totalmente. Y usted sabe, pastor, mi hijo cambió. Pero primero vino el sueño del Señor. Amén. ¿Sabe? La iglesia del Señor es un ámbito especial donde el Espíritu del Señor se mueve en los corazones. Y cuando el Espíritu Santo se mueve en los corazones, lo imposible se hace posible. Lo difícil se hace fácil. Y aquello que es increíble se hace realidad. Amén. Por eso es tan importante, amado, la presencia del Espíritu Santo sobre su vida.